Bueno, retomamos la sesión de la tarde. Disculpas por estos minutos de retraso. Problemas en directo, como se suele decir, ¿no? Empezamos con el segundo bloque del curso, donde fijaremos la mirada sobre las instituciones que marcan las directrices y las políticas de investigación. En este caso nos fijamos sobre todo en agentes financiadores y administraciones públicas. Será Paula Adam, la directora del área de investigación de Aquas, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, quien dirigirá el taller de esta tarde. Paula es experta en el diseño y evaluación de las políticas de investigación para promover un mayor impacto social. Paula, the floor is yours. Gracias. Vale. Hola, buenas tardes. A ver, voy a pasar las diapositivas. No sé com es passa. Que estem en... O sigui, d'obrir-la. Quina és la meva? No. Aquesta? No. És aquesta? Aquesta no és segur, Ostres. Perdoneu, hi ha una... Aquesta no és la de... Aquesta que es diu Paula. Vale. Bueno, disculpad por esta pequeña confusión. Buenas tardes a todo el mundo. Es para mí un placer abrir esta sesión, este bloque 2 de este curso tan interesante. Realmente el tema de la excelencia y el compromiso social me parece que es un tema que necesita ser abordado desde muchas perspectivas y, por tanto, pues, felicito a la organización por haber montado este curso. Y os explicaré un poco los contenidos de este bloque. En primer lugar, la idea es tratar el tema de los actores sociales y su implicación con la excelencia. Y nos centraremos en, como ha dicho muy bien Sonia, en los actores concretos que son la administración pública. Por tanto, haría una primera introducción sobre actores y impacto, porque, bueno, para marcar un poco el marco teórico sobre el que estaremos trabajando, y después tendremos la presentación de Ismael Peña López, que es director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que nos hablará de las nuevas competencias y de los actores de la administración pública. Y, en segundo lugar, tendremos a Jordi Molas Gallar, que es director de Ingenio, y nos hablará de las nuevas aproximaciones en la evaluación de la investigación y, en concreto, de la evaluación formativa. Todo eso será en el transcurso de un poco menos de una hora, y después tendremos otra hora para dialogar entre nosotros en formato de taller y, por tanto, se os pedirá participación. Bueno, pues empiezo ya con mi exposición sobre los actores y el impacto de la investigación. Lo primero que haré es unas cuantas reflexiones sobre el impacto de la investigación y luego sobre los actores. En primer lugar, lo que voy a contar ahora son conceptos muy básicos que, como siempre, cuando se simplifica, se tiende a perder finura en el análisis, pero para que nos sirva un poco para marcar qué es lo que todos estamos de acuerdo, que estamos en la misma página, y a partir de aquí la discusión, ¿no? Un pequeño, solo para saber un poco lo que es el Impact Pathway.
el Impact Pathway y por qué nos interesa el impacto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué nos interesa el impacto de la investigación? Es bueno, pues por un tema de contrato social que hay entre ciencia y sociedad, que de eso tendría que estar rigiendo la base de todas las decisiones que se toman en ciencia. También porque estamos hablando de una inversión pública, no de un gasto público, sino una inversión pública y, por tanto, hay un tema de rendición de cuentas. Una cuestión de estrategias, o sea, todas las estrategias que se hacen en las organizaciones, universidades, siempre se habla de unas misiones transformadoras, ¿no? Pues entonces estas estrategias es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Políticas científicas, ¿no? Y políticas fuera de las científicas, pero que incluyen la ciencia dentro, ¿no? Políticas de salud, política de agricultura. Ahí es importante también tener en cuenta las cuestiones de impacto, ¿no? Porque el impacto en salud, el impacto en agricultura o en educación lleva implícito una política científica, ¿no? También por transformar una ciencia como un motor de cambio o para aumentar el valor de la ciencia, ¿no? Todo esto son otros motivos por los que es importante centrarse en el impacto, ¿no? Otro sería por mostrar el valor de la ciencia, o sea, qué valor aporta a la sociedad, y luego también para analizar, entender y planificar mejor cómo se prioriza y cómo se organiza la ciencia, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos un poco a lo que sería la definición de impacto de la investigación. Aquí os he puesto varias definiciones que utilizan en varias organizaciones internacionales. Me centraré en una, pero como podéis ver son variadas, pero todos tienen algunas cosas en común. Me centro en la que utilizan el REF británico, no por nada, sino porque es probablemente la definición que más se ha utilizado en los entornos de investigación sobre la investigación o los entornos de evaluación del impacto de la investigación. ¿Qué sería? El impacto de la investigación es el efecto, cambio o beneficio en la economía, la sociedad, la cultura, las políticas públicas o servicios públicos de salud o del medio ambiente o de calidad de vida, más allá del académico. Por tanto, aquí volviendo a la definición, fijaros que estamos hablando, lo que hay implícito aquí es el concepto del cambio. El cambio y luego, y por tanto, que va más allá de lo que es la propia excelencia, ¿no? Basándonos en lo que sería lo que os he dicho antes del el Research Impact Pathway, solo para tener un poco las cosas claras, distinguiremos lo que son dos ámbitos. Un ámbito, como asumiendo que es un proceso productivo, que ya sabemos que no lo es, pero que hay unos inputs, unos recursos, unas ideas, unas estructuras que se ponen a disposición de un proceso, que es el proceso científico, y de ahí salen unos outputs que son unas publicaciones o unos reconocimientos, reconocimientos o nombramientos, y después hay que sería lo que es el mundo académico, y luego tenemos el mundo de la sociedad que estaría fuera. Esto sería como un punto de partida sobre el que empezar a dialogar. Lo que el curso de hoy creo que intenta transmitir a lo largo del día de hoy y de mañana es que estos dos ámbitos no tienen ni deben estar separados, ¿no? Pero sí que nos sirve ponerles etiquetas, ¿no? Por tanto, hablaríamos de outcomes cuando se trata de todo aquello que se utiliza el conocimiento o la adopta o la toma de conciencia, y luego impacto es la transformación que consigues, ¿no? Entonces, dicho esto, cuando ya nos ponemos a pensar concretamente en qué hablamos cuando pensamos en impacto, pues aquí esto es del 96, por tanto es literatura antigua, pero ya entonces, ya cuando se hablaba de los niveles del impacto de la investigación, ya se está hablando de muchos aspectos que van más allá de la academia en sí sola, ¿no? O sea, aquí se citan unos cuantos, que va desde la toma de decisiones informada, que son decisiones que se pueden estar tomando en políticas públicas, por profesionales, ciudadanos, etcétera, pero también pues, el impacto en salud, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, innovación, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso para llegar a lo que os quería comentar, que es que realmente en el concepto de impacto es importante la distinción clara entre lo que es la investigación
y lo que es el cambio, una transformación. Por tanto, aquí, en este concepto de impacto, también es importante tener en cuenta que un énfasis en la contribución, de cómo la investigación está contribuyendo a este cambio, más bien que la atribución, que es lo que a veces se ha querido recoger, ¿no? También que hay una causalidad, o sea, estamos hablando, por tanto, de teoría del cambio, cambios que pueden ser potenciales o reales, pero al final siempre cambios, ¿no? Otro aspecto importante es el tiempo, el decalaje temporal entre la ciencia y su impacto, y después la cuestión de multinivel y multifactorial o de la complejidad. Por último, en todo esto que os he estado comentando, se pone de manifiesto también la importancia de toda una serie de actores, que son los actores que de alguna manera ayudan a que todo esto suceda, ¿no? Por tanto, pasamos un momento a hacer una revisión de los actores antes de seguir avanzando en esta presentación. Del modelo que os he enseñado antes, la evaluación tradicional partiría de los outputs, o sea, de lo que se ha publicado, las publicaciones o los reconocimientos recibidos, para tomar decisiones sobre los nuevos inputs. Esto sería la simplificación máxima de lo que sería un proceso de evaluación, donde hay un proceso científico, un proceso de evaluación y unos ítems que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por tanto, se deja fuera todo lo que sería el impacto en la sociedad, ¿no? Las evaluaciones que tienen en cuenta el impacto, que no necesariamente tienen que ser evaluaciones de impacto, pueden ser evaluaciones de cualquier otra parte del proceso, lo que se distinguen respecto a la evaluación tradicional es que están teniendo en cuenta toda esta parte de la sociedad, ¿no? Por tanto, la pregunta no es tanto cómo hacemos la ciencia, sino también la estamos haciendo mejor, por qué, para qué y para quién estamos haciendo esta ciencia mejor, ¿no? Y, por tanto, marcar esta dirección. De aquí viene la pregunta de los actores que os quería comentar, que es a la hora de pensar de quién depende de las decisiones sobre cómo podemos darle forma a esta ciencia, ¿no? Y aquí viene, pues, por tanto, la evaluación, el aspecto clave de los actores y de la corresponsabilización. El punto aquí a señalar es que estamos en un momento crítico de replanteamiento del concepto de accountability y se ha confundido el concepto sumativo con el concepto de valor. La ciencia ya no se puede hacer sola, la evaluación, estos nuevos modelos de evaluación ya nos lo están enseñando y cal revisar y reconstruir las relaciones entre los actores, cómo están gobernados estos actores y qué papel tienen. Entonces, aquí entra el concepto de ya más de corresponsabilización, de compromiso, de competencias, valores, apertura, anticipación, cocreación y diversidad. Entonces, volviendo a partir de aquí al concepto de los actores clave, os pongo un ejemplo de la tipología de actores sobre las que nos podemos ir centrando a la hora de pensar en quién puede influir o quién se corresponsabiliza por el impacto. Os he puesto aquí un esquema que, por un lado, serían los layers, digamos, de lo que sería desde la macropolítica bajando hasta abajo al individuo, y tendríamos, por un lado, las personas que diseñan políticas o estrategias o planifican el proceso científico. Luego, también los fundadores, los que financian la investigación, las agencias de evaluación. Esto sería un poco todo lo que agruparía las administraciones públicas, pero también tendríamos, pues, los centros de investigación, los propios investigadores y la ciudadanía. Yo os he puesto aquí un ejemplo de cómo la constelación de actores puede variar mucho según los casos. En este es un caso de los institutos de investigación sanitaria, que son los centros de investigación que hay dentro de los hospitales, y cuáles serían los actores claves en este ecosistema. Ya, o sea, un poco para acabar y también para explicar el por qué os he estado hablando de la evaluación del impacto.
de la evaluación del impacto ha servido para obtener lecciones sobre qué funciona y qué no funciona en ciencia y cuáles son los factores facilitadores y los factores imprescindibles para que la investigación tenga impacto. Y aquí este dibujo básicamente recoge las conclusiones a las que se ha llegado desde donde yo trabajo en Aquas, y es que al final los factores imprescindibles para que la investigación tenga impacto son las personas. Luego alrededor puede haber organizaciones y puede haber políticas que son facilitadores, pero al final la clave está en las personas, ¿no? Y cuando decimos personas nos estamos refiriendo a competencias, a cultura, a valores, a propósitos, o razón de ser y liderazgo, ¿no? Lo otro que acompaña en las organizaciones serían la estrategia, la financiación, las prácticas institucionales, la cultura organizativa o las colaboraciones. Y lo mismo con las políticas que priorizan y evalúan. Pero, insisto, la clave son las personas. Entonces, ¿qué entendemos por personas, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de quién, ¿no? Entonces, aquí es donde, de alguna manera, entra la multiplicidad y el multinivel de lo que os he hablado antes, ¿no? El impacto no solo depende de los investigadores, pues hay muchos más actores que entran en la ecuación, ¿no? Aquí hemos visto varios, pues básicamente sería una cuestión de ir analizando en cada caso, ¿no? Lo que vamos a centrar este bloque de esta tarde sería dentro de este grupo de actores clave, los actores de la administración pública. Por tanto, ya para resumir, el bloque 2, por un lado, vamos a escuchar al Ismael, que nos hablará de cómo se pueden repensar las competencias de los agentes de la administración pública, y después, más adelante, tendremos a Jordi Molas, que nos hablará de cómo repensar la evaluación en este contexto de impacto y compromiso social. Muy bien, pues gracias. Y ara... Pásate aquí, sí. No cal, si poses la... No cal que... Si poses la presentació, des d'aquí ja puc, crec. Això. La segona. Poso aquí? Vale. No, no les passes. Sí? Perfecte. Això com va. Gràcies. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Yo soy la luz al otro final del túnel. Hay una luz del túnel que dice tenéis que ir hacia allí porque la gente quiere impacto. Y yo soy los que quieren impacto y voy a intentar explicar por qué. Mi intención no es tanto explicar los marcos de competencia, que los explicaré y están ahí apuntados y tenéis 3 bonitos informes de 50 páginas cada uno, por tanto os da para unos días para mirarlos todos, pero como científicos que somos o aspiramos a ser o hacemos ver que somos, intentaré hablar más de por qué hacemos estas cosas, por qué hablamos de impacto desde la administración. También diré, como previa, que en una regresión seríamos unos outliers todavía. No creo que sea hegemónico el tema de la investigación desde la administración en el ámbito que va a explicar. No tanto que hagamos investigación, sino que la solicitamos, que la demandamos. No diré que sea hegemónico, nada más falta hacer el diario para ver cuáles son los márgenes de maniobra o los incentivos que hay en la administración y en la política en este país y en general en todos. Pero me gustaría decir que sí hay una masa crítica ya lo suficientemente informada y fuerte como para que hayamos pasado un punto de inflexión. Insisto, si hacemos el zoom out, la recta todavía se ve así, solo cuando haces el zoom in sí que dices, hay un cambio. Lo digo porque cuando vaya hablando pensará que todo es muy bonito y diréis, pues yo no lo veo, yo tampoco, pero creo que se verá y creo que la parte, si queréis, la conclusión o el titular, es que hay una connivencia o hay una visión muy compartida desde fuera de la investigación, digamos, esta sociedad que quiere ser impactada, o en concreto desde una de esas patas
de la cuádruple hélice que es la administración, que dice necesitamos que nos impactéis o que nos dejemos impactar. Y creo sinceramente que estamos en ese punto. Yo creo que también es el punto mágico después de pues, abrir la investigación, hacer formas de evaluación de la investigación de otra forma que no solamente el impacto en los journals de primer cuartil, etc. Creo que esa reflexión está teniendo su espejo en la administración. Entonces, hago esa gran primera introducción para decir, creo que sí que hay una mano al otro lado que se va a tocar y como mínimo puede haber mucha complicidad a la hora de establecer colaboraciones y estrategias compartidas para que esto sí en un futuro a lo mejor sea hegemónico. Para explicaros el porqué de por qué la administración decimos que sí, que queremos hacer innovación y que no es solamente porque sí hay departamentos ad hoc estratégicos que hacen, digamos, financian investigación, no va de esto. Os pongo un esquema que, de nuevo, es más teórico que práctico, pero es una reflexión que llevamos en el mundo hace muchos años, pero sobre todo a partir del año 2000 y más desde el 2008, donde en cierta forma se acaban dos periodos, o tres o cuatro. Hay un periodo, el periodo keynesiano de la Segunda Guerra Mundial, que parece que se termina, y el periodo que viene después, el neoliberal, o llamadle como queráis, también se acaba de terminar. Y parece que no tenemos un reemplazo para esos dos modelos económicos, y eso hace que haya una gran crisis en lo que es la administración pública, donde esta vez sí por fin ve superado su modelo, llamarle napoleónico, llamarle weberiano, con el que hemos funcionado 200 años. Y que ha funcionado muy bien, por eso estamos lo que estamos aquí, educados, etcétera, pero que acaba. Es un modelo, es el de la izquierda, centrado en el procedimiento, lo que se llama el proceso administrativo, y que rige absolutamente todo. Sí, en el centro ponemos un permiso de obras, o ponemos el cálculo de la plusvalía de la transmisión de bienes inmuebles en el ámbito municipal, seleccionamos a las personas en función de su memoria, sí conocen ese procedimiento, y ahí es donde las famosas oposiciones que se saben de memoria, la Constitución, el derecho administrativo, etc. El tipo de formación que hacemos a esas personas es de actualización. Cuando el legislador, el Congreso, cambia una ley, actualizamos el conocimiento de esas personas y los devolvemos a su sitio para que sigan aplicando mecánicamente ese procedimiento. Ahí el margen de innovar o de pensar es cero. Aquí quien piensa es el legislativo. Cambia la norma cuando hace falta. A lo mejor el legislativo sí se informa a través de la academia u otros sabios sobre qué hay que hacer, pero la administración no innova. En general, hablo ahora, simplifico muchísimo, pero no se espera que innove porque lo que se espera de la administración es que aplique el procedimiento administrativo y punto. Se lo sabe de memoria, lo aplica, si cambia el proceso lo actualizamos en nuestra escuela. No hay movilidad porque uno está en su cajón, en su silo competencial, y si uno hace educación, y si hace justicia o hace agricultura, hace esas cosas. No hay transmisión de conocimiento para nada, no se le espera, es aplicar el procedimiento. No hay movilidad vertical, no hay movilidad horizontal, etcétera, etcétera. Simplifico mucho, pero en realidad hemos funcionado así los últimos 200 años en general. Poco a poco ha ido perdiendo fuelle esta forma de trabajar. Si no ha perdido fuelle, ha perdido peso relativo, o al menos en lo que se nos demanda desde la ciudadanía, yo también lo soy a veces, se demanda que el sistema no se dé por descontado como una variable exógena. Se quiere que el sistema sea una variable endógena y que se intenten cambiar las cosas. Se le pide a la administración, en un mundo, lo decía antes Sonia, Paula, en un mundo complejo que se pide cambiar las cosas, que hay gestión del cambio, hay una teoría del cambio. Eso no sirve, este procedimiento tan administrativo. Se nos pide que, y perdonad la simplificación extrema, que en lugar de dar becas comedor a los niños pobres que van a clase, lo que hagamos sea acabar con la pobreza infantil. Ya sé que una cosa es un instrumento de la otra y viceversa, pero no se le pide tanto a la administración que dentro de un sistema que viene dado, que está fijado, haga cosas, sino que sí puede ser que cambie ese sistema, que cambie los determinantes de que haya pobreza, los determinantes de la desigualdad, los determinantes de la homofobia, los determinantes de que cambie el sistema. Ahí ya no sirve el procedimiento, porque lo que queremos es un procedimiento ad hoc para cada caso, que le llamamos política pública, le llamamos servicio público. Ahí es donde cambian todas las reglas del juego. El talento pasa en primer plano, ya no es el procedimiento. Seleccionamos en función a competencias, a habilidades, a funciones. Lo que hacemos a la hora de formar también cambia muchísimo. Vamos a hacer un desarrollo de esa persona o de ese profesional a lo largo de toda su vida profesional. No es vienes aprendido de casa o de las oposiciones y ya sirves para siempre. Lo que queremos es que se va desarrollando en ese mundo complejo, que trabaje en equipo, que trabaje por objetivos, que busque impacto, y de ese impacto, pues los resultados que conducen al impacto, y qué actividades conducen a los resultados que conducen al impacto, y qué recursos hay que... Cambia todo.
Y ahí es donde generar conocimiento pasa de ser una cosa totalmente residual. Se podía utilizar para mejorar algún proceso de hoy, si informatizamos esto, en lugar de un formulario de papel lo hacemos en un PDF que se rellena, ¿está mejor? Ah, pues sí, innovación. Pasamos a poner en el centro la creación de conocimiento porque es fundamental. En ese sistema, insisto, complejo, con múltiples actores, como decía Paula, con impactos colaterales, con wicked problems que es muy difíciles incluso de diagnosticar, necesitamos personas que tengan capacidad de diagnosticar lo que está pasando. ¿Cómo le llamamos al problema de la vivienda? ¿Es de la vivienda? ¿Es de la ocupación? ¿Es de la financiarización? ¿Es de cuál es el problema? ¿No? ¿Del turismo? ¿De la gentrificación? Porque tiene muchas palabras, quedarse sin casa. Necesitamos que la función pública diagnostique muy bien, cuestione el sistema que ha llevado a ese problema o a esa demanda. A veces es una demanda, quiero una piscina en mi pueblo, ¿no? Pero normalmente son problemas. Que diagnostique muy bien, que cuestione esos determinantes, que los halle, que pruebe cosas, que hipotetice cosas, que teste esas hipótesis o las valide o las refute y ver a partir de ahora de un ciclo, no de itinerario, de un procedimiento administrativo, sino de un ciclo de ensayo y error, ver qué está pasando, a ver si mejoramos el mundo. Ahí es donde la innovación, el desarrollo de las carreras profesionales, la investigación, son absolutamente centrales. Hago paréntesis, ahora diréis, este señor, ¿de qué administración está hablando? Yo no lo he visto nunca, yo tampoco todavía, solo en algunos casos. Yo creo que ahí tenemos muy buenos ejemplos, en salud sobre todo, hay una parte muy importante que ya empieza a trabajar así, en educación cada vez más, en algunos ámbitos, hablamos antes con unos compañeros de gestión de recursos, agua, energía, se empieza a transitar hacia aquí, en ciencias sociales todavía cuesta un poquito, en derechos sociales parece que se quiere avanzar en este sentido, pero insisto que la reflexión yo creo que está bastante hecha y ese es el modelo al que vamos. Insisto, no va a ser un modelo total, porque siempre va esa parte de procedimiento, pero sí es una forma desde la escuela, de mirar al talento de una forma integral, desde la selección al desarrollo, pasando por el aprendizaje, la transferencia de conocimiento, la innovación y la investigación. Se ve de una forma muy distinta y ahí es donde decimos, ostras, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores para que sean capaces de interlocutar con vosotros. Bueno, no sé quiénes sois, pero asumo que sois generalmente gente de ciencia, no de la administración, y para ver si somos capaces de tener un diálogo fluido y sobre todo fructífero. Esperamos de vosotros que comprendáis que tenéis que hacer impacto, digamos, pero de nuestra parte debemos conocer las reglas del juego. No solamente que hay que publicar un primer cuartil, eso ya es otra historia, pero sí que pues hay una cosa que se llama hipótesis, teoría del cambio, evaluación, ¿cuál de ellas? En el diseño, administrativa, legal, de impacto final, de coste-beneficio, bueno, que esas cuestiones. Hemos publicado, ya hablo como un investigador, hemos hecho una reflexión que ha durado unos 4 años, estamos a punto de más o menos terminarla para ponerla en funcionamiento de forma masiva a través de, si podemos, el año que viene, crear un laboratorio de innovación en la gobernanza, etcétera, etcétera. Ahora no voy a vender mi libro, voy a vender estos. Pero la idea es, ostras, ¿qué tendríamos que hacer, sobre todo con altos mandos, que son los que toman las decisiones más importantes, pero, insisto, a todos, ¿qué tendríamos que hacer para hablar el mismo lenguaje que la investigación y que los centros de investigación y los centros de transferencia? Con estas 3 cosas, la primera es el ámbito, digamos, dentro del sector profesional que sea, ¿cuál es? Perdona. El ámbito, digamos, de la dirección, que es el que toma decisiones, ¿cuáles son las cosas que debe tener en cuenta? En el fondo le podéis poner otras palabras. En el fondo es diseño, no se hace mucho, es programación, es teoría del cambio, es evaluación de los impactos, de los resultados, es tener una visión de que necesito generar conocimiento, necesito diseñar, necesito diagnosticar, necesito testear, necesito evaluar, necesito con esa evaluación realimentar el proceso. No sucede, insisto, en la administración. En la administración el proceso es, tengo un presupuesto este año, intento gastarme el máximo y el año que viene, ¿qué me ha quedado por hacer? ¿Qué querría yo hacer de más? Y vuelvo a pedir dinero para hacer cosas. La idea, digamos, de trabajar, de hacer cosas quiere decir, porque tramito licencias de obras, o tramito licencias de terrazas, o tramito libros de familia. Eso es la concepción antigua, por tanto, esta cuestión no entra. Insisto, aunque pueda parecer un poco paradójico, pues no entra esta cuestión de, si queréis, el Research Evidence Policy o el Evidence-Based Policy, etcétera, etcétera, no es todavía moneda de cambio. Pues esa es la primera parte, es decir, oye, directivos,
hacer esa teoría del cambio, incorporar la evidencia empírica, leed, para planificar estratégicamente y a partir de ahí hacer cosas. Y hacer cosas habrá esa concurrencia de actores que ya no están solo en la administración, ya no están solo en el BOE o en los boletines oficiales de los parlamentos, etcétera, etcétera, sino que están fuera, están en la sociedad civil, que muchas veces ayudan a diagnosticar mejor que nadie, están en la academia, que tienen grandes teorías, grandes marcos, que han podido contrastar, que te dan diferentes casos y te ven qué validez tiene cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Tienes diferentes actores. Y esa primera parte con los directivos es poneos las gafas del investigador. La segunda cuestión es, para todos los equipos, el sistema no viene dado. Este es el marco de competencias que hicimos de la innovación en la administración, y lo que viene a decir son básicamente 3 cosas muy simples. De ahí no lo veis, como están publicados los podéis luego descargar y luego PDF también, PowerPoint, pero dice básicamente 3 cosas. Una, tú estás aquí para cambiar la vida de la gente y si puede ser a mejor. Por tanto, tienes que tener en cuenta el diagnóstico, tienes que tener en cuenta la evaluación final. No solamente si has hecho el trámite, no solamente si te has gastado 1.000 millones de euros en X, sino esos 1.000 millones, si los hubieses quemado en la hoguera, ¿hubiese pasado lo mismo o sería distinto? Pues sí, puede ser que sea distinto, ¿no? Entonces, en esos 3 grandes ámbitos, uno es ¿cómo vas a medir lo que estás haciendo? ¿Qué acciones vas a tomar? Acciones basadas en ¿qué? 2, en repensarte a ti mismo todo el rato. Es decir, no tomes tu organización por dada, ni a nivel de equipos, ni a nivel de funciones, ni a nivel de competencias, ni a nivel de organización, ni a nivel de gasto, a nivel de... sino cómo vas a adaptarte a las demandas que te vienen de fuera. Entonces, a esa acción le corresponde reaccionar de forma orgánica. Es decir, cómo cambias tus propios procedimientos, tu forma de tomar las decisiones, tu forma de planificar, en función de esas acciones que has tomado y el retorno que te han hecho. Y lo demás arriba, que, insisto, os parecerá muy obvia, pero en la administración no lo es no estás solo en el mundo. No estás solo quiere decir que no estás solo tú tramitando tus cosas. Yo es que tengo mi puesto de tramitador de cosas y las tramito y ya está. No, tienes un equipo que cada vez será más transversal o multidisciplinar, que será alimentado de varios sitios con distintas funciones, que puede ser en la misma disciplina, pero desde distintos ámbitos, de la administración, sector público, privado, no lucrativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué actores estás trabajando? ¿Qué te aporta cada actor? Y cómo tu administración, que sueles tener el poder de convocatoria, el poder de ejecutar presupuesto y sobre todo el poder de hacer norma, cómo vas a hacer que esos concurran a ese proyecto sobre el que vas a actuar y que hará que cambies, etcétera, etcétera. El mundo cambia, la administración se le requiere cada vez más pensar con el sistema como una variable endógena y no exógena, por tanto que se puede incidir en ella, que hay que incidir en ella. Uno, directivos que tengan en cuenta que ya no aplican solamente un procedimiento, sino que tienen que cambiar la forma de trabajar e incorporar la creación de conocimiento en general. 2, personas en general, trabajadores en general de la administración que tienen que incorporar como mínimo la vista de la innovación, es decir, que todo es mejorable, o dicho de otra forma, que tenemos que tener procesos de reflexión consciente y estratégicamente explícitos de evaluar sistemáticamente lo que hacemos para cambiar el procedimiento, ver qué actores trabajan y concurren en ello y volver a actuar. Y por último, la parte más de investigación, que en el fondo es muy parecida a la anterior, pero le llamamos investigación abierta o colaborativa, etcétera. Insisto, parece una redundancia porque debería ser así, pero la administración que siempre trabaja en forma de silos, siempre trabaja por competencias, reforzar mucho esta idea de que hay que abrirse. En este caso hay 3 grandes ámbitos, una parte personal, y también está más a directivos, no va tanto a técnicos, pero de nuevo, está abierta a todo el mundo de ¿qué está pasando fuera de mí? Por eso esa visión holística. ¿Qué pasa fuera de la administración? ¿Qué pasa con ese grupo objetivo al que quiero llegar y al que le quiero cambiar la vida, si puede ser para bien? Las competencias muy relacionadas con la gestión del conocimiento, la gestión del cambio, la gestión de los actores, de nuevo, lo decía Paula, de esa mapa de actores que van concurriendo. 2, una cuestión es más de función, aquí sí que es una parte muy importante, distinta probablemente de otros ámbitos, especialmente el sector privado que hace investigación. Aquí sí que hay una parte muy importante de orientarse al bien común. No es la misma investigación, no iba a decir nombres, a alguien que se dedica a hacer investigación para tener un ánimo lucrativo, para vender patentes, para hacer cosas que puede ser buena gente, pero la administración tiene que serlo porque se debe necesariamente, por definición, al bien público, al interés común, al interés general. Y por último, una cuestión más de funcionamiento.
de liderazgo, de trabajo entre pares, de trabajo en equipos, etc. Solamente unas reflexiones finales sobre esta cuestión de qué veníamos, a qué veníamos, ¿no? La primera parte si queréis, dos grandes grupos o tres. La primera, decía antes, este cambio de paradigma. Importante, no es, como decía antes, no es hegemónico, no es generalizado, pero está entrando con mucha fuerza, tanto a nivel de gestión como también de política. A política le cuesta un poco más, pero a nivel de gestión está haciendo muy fuerte este ámbito de decir, ostras, no venimos a aplicar un procedimiento, venimos a gestionar talento que lo que hace es gestionar información, datos, si se puede ser conocimiento. Por lo tanto, sí hay ese cambio de paradigma o de peso en los paradigmas, aún mucho más centrado en el conocimiento y en el impacto sistémico, a mejorar la vida, no mejorar la vida de la gente, sino a cambiar los determinantes o los factores que determinan la calidad de vida de la gente, mejor así. Dos, desarrollar de forma explícita y querida y voluntaria, etcétera, las competencias que hacen que queramos investigar, que queramos innovar. No son competencias que se pedían nunca. En la administración generalmente se piden competencias generales de aplicación de ese procedimiento y máximo a los directivos se les podían pedir funciones o competencias del ámbito de la dirección. Pues gestión de presupuesto, gestión de equipos, gestión de personas, capacidades de comunicación, a lo mejor. Se pide cada vez más, y es una cosa que se quiere impulsar ahora, en el caso de Cataluña, en estos marcos competenciales, que explícitamente se trabaje en que sobre todo los altos cargos y directivos tengan esas competencias de investigación, de análisis, de planificación. Y que las tengan sobre todo no para que investiguen ellos, eso parece que es muy obvio, pero, y ahora voy al último punto, sino para que interlocuten en ese ecosistema de investigación. Cuando preparábamos esta sesión, yo decía que si se quería contribuir a vertebrar la demanda, me decían, no, gestionar la demanda no, por eso he puesto contribuir a vertebrar. Y la idea es, la administración no quiere gestionar la demanda, al revés, lo que quiere es que el investigador sea libre de hacer lo que considere. Al final es el investigador el que tiene el marco teórico, es el que tiene la hipótesis, el que la va a contrastar, el que conoce la metodología. La administración, por lo general, no. Pero sí creo que la administración debe, no digo necesita, sino debe poder contribuir a ayudar al investigador a definir el reto, definir cuál es la pregunta relevante, al menos socialmente. A lo mejor científicamente no es relevante, hay una investigación básica que está en otro plano a lo mejor, ¿no? Pero a medida que nos acercamos al impacto y a la aplicación, que hay un actor muy importante que es la administración, muy importante por la capacidad de impacto que tiene, de movilizar recursos y de movilizar norma, importantísimo, y de implementar el cambio real, de que puede ayudar a hacer la pregunta o a definir la pregunta y sobre todo a una parte muy esencial y que normalmente es la que le cuesta más a la investigación hecha en centros de investigación y universidades, es aplicarlo, a identificar dónde se puede aplicar mejor, cómo se podría evaluar eso. Hay investigaciones más participativas, tanto en salud como en ciencias sociales, pero todavía le falta o le cuesta a la ciencia llegar a eso, al impacto, a implementar el cambio, a evaluar el cambio, ver si funciona, ver dónde se puede replicar, ver cómo se puede escalar y, sobre todo, esa parte que interesa más a la administración, ver cómo se puede institucionalizar. Hoy este sistema funciona mejor para curar a la gente, o para hacer hospitales, o para hacer que los niños salgan más listos de la escuela, etcétera, etcétera. Ver cómo eso se puede acabar convirtiendo en una ley, un presupuesto que implementa un proyecto a masa, a gran escala, 1 millón de niños, 7 millones de posibles pacientes en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablo de demanda, hablo sobre todo de esta parte, de ayudar a hacer las preguntas, de ayudar sobre todo a definir las preguntas y definir cuál es el problema real. Y vuelvo a lo de antes, el problema de la vivienda tiene muchos apellidos, pero sobre todo esta última parte, de decir, oye, nos ofrecemos, gracias por favor, a implementarlo y a ver qué pasa. Y ahí creo que sí que es una parte muy importante donde la administración puede contribuir, pero requiere, y con eso acabo, que la administración también conozca la jerga, conozca los temas, conozca el funcionamiento, que es ahí donde estamos incidiendo mucho, en formar o en intentar captar gente que ya tenga esta visión de la innovación o de la investigación. Yo lo dejo aquí y después nos preguntamos. Muy bien, Ismael, muchas gracias.
pues realmente la aportación de Ismael con el tema de las competencias en lo que es la función pública en el ámbito de la investigación a mí me parece que es muy innovadora. Da mucho que pensar. Todos, no sé, en la audiencia ahora sabremos dentro de un rato un poco más sobre vosotros, pero no sé si os identificáis con este perfil o sois más bien de otro perfil, no tanto de la administración pública o de los órganos de financiación de investigación. Pasamos ahora, después de este marco que nos ha presentado Ismael, a escuchar a Jordi Molas, que un poco en este contexto nos explicará el rol de la evaluación a partir un poco también de estos principios, ¿no? de estos principios de este propósito de impacto, ¿no? O sea, de una ciencia con impacto. Hola, Ismael. Oh, Buenas Jordi. tardes. Jordi. Ay, Jordi, perdón. Gracias, Paula. Sí, yo lo que voy a decir es desde un ángulo muy diferente, pero se parecerá bastante a lo que... ¿Me oís bien? Lo que veo, ¿sí? ¿Se me oye? No se me oye. ¿Sí? Sí. Ok. Vale, sí. Pues desde un ángulo diferente se parecerá bastante a lo que Ismael y Paula han explicado. Mi argumento es que el enfoque, la aproximación a la evaluación tiene que estar alineado con aquello que se evalúa. Y si lo que se evalúa cambia, pues a veces nos puede pasar que también tenga que cambiar la aproximación a la evaluación. Y los cambios que describiré son cambios muy parecidos a los que ha descrito Ismael. Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla. Tema de siempre. A ver, ajá. Estamos a ver cómo... Me estáis viendo mi correo electrónico, que no era precisamente lo que yo quería. Aquí. Entonces, yo tomaré como punto de partida el título del curso, Ciencia de Excelencia con Compromiso Social. Y el argumento primero es que esta ciencia excelente está cambiando. Y la forma en que adquiere compromiso social también está cambiando. Está cambiando en tres, es un poco una simplificación, pero puede ser que fue algo por el argumento que montaré, me fijaré en tres procesos de cambio que considero esenciales. En primer lugar, la ciencia, la generación de conocimiento se está volviendo cada vez más compleja. Cada vez en todas las disciplinas se está entrando en más detalle en el análisis de procesos más complejos, que significa que las unidades que son analizadas se multiplican, se analizan más cosas y con muchas más interacciones entre aquellas unidades que se están analizando. Entonces, al incrementarse la complejidad, lo que sucede es que el investigador se está especializando cada vez más en parcelas específicas de trabajo o de técnicas de investigación. Al ser especializado y el proceso y el tema de investigación continúa siendo los que han sido siempre, pero son más complejos, tiene interacciones con todo lo que le rodea, este tipo de trabajo especializado necesita hacerse en equipo. Y estos equipos cada vez son más grandes. Entonces tenemos esta creciente focalización, centralización en el tema de cómo se organiza y se gestiona ciencia en equipo, el Team Science. La ciencia excelente tiende a ser ciencia que se hace en equipos y muchas veces en equipos muy grandes. También conceptos que hoy día están en el candelero, como la ciencia abierta, representan un aspecto de esta forma colaborativa de generar conocimiento. Lo que hace los procesos de ciencia abierta
es abrir el proceso de generación de conocimiento compartiendo datos, compartiendo métodos, compartiendo evaluaciones, compartiendo resultados, de forma que haya una comunicación fluida que permita generar de forma colaborativa nuevo conocimiento. Entonces, el primer elemento de este cambio es que el incremento en la complejidad nos lleva a una mayor importancia de la ciencia en equipo. La segunda es la intensificación de los procesos de innovación. O sea, las cosas cambian cada vez más rápido. Han habido ejemplos recientes que se deben a la situación de crisis que generó COVID, pero la increíble rapidez con la que se generaron nuevas vacunas y terapias se explica por la situación de emergencia, pero ha dejado memoria en el sistema. Y era solo un aspecto de un proceso genérico en el que cada vez la rapidez con la que se introducen cambios tecnológicos se incrementa. Y lo que ello representa es que las habilidades que se requieren para contribuir a la generación de conocimiento a su aplicación, para ser tanto un científico como tecnólogo, como experto en innovación, estas habilidades están cambiando. Los skill sets, para tomar una expresión inglesa, varían. En un momento en que se requieren, por ejemplo, skills verdes, skills, este es un tipo de especialización de forma de talento del trabajador o trabajadora, una forma de talento de la que hace 20 años no se hablaba. Unas capacidades que se requieren ahora de forma que no era imaginable o pensable hace 20 años. Los skill sets cambian y, por tanto, estos equipos, los que hablábamos en la diapositiva precedente, tienen que ser flexibles. Se necesita trabajo en equipo, pero se necesita flexibilidad para adaptarse al contexto cambiante de conocimiento científico y tecnológico que se está generando y se está aplicando. El tercer elemento es la orientación a desafíos sociales. Es aquí que la ciencia con relevancia, la ciencia con impacto social de la que hemos estado hablando tanto, pues realmente la focalización que hoy en día la atención que se le está prestando desde ámbitos políticos, desde ámbitos administrativos, gestores y desde el ámbito científico, está cambiando porque la importancia de orientar este trabajo a la solución de problemas sociales complejos que se consideran de gran urgencia se está haciendo más patente. Y estos problemas, al ser problemas de gran magnitud, no son solo problemas tecnológicos. Son problemas en que el aspecto social cuenta. Son problemas sociotécnicos. Son problemas en que si nosotros queremos afrontarlos con cierto éxito, necesitamos de la participación activa de aquellos actores que juegan un papel en la generación y en la solución del problema. Si nosotros tenemos que cambiar los sistemas de movilidad en una gran ciudad y apartarnos del uso de vehículos con motores de combustión, necesitamos una colaboración, una participación de aquellos actores que son parte del problema de su futura solución. Los ciudadanos que usan coches, por ejemplo. Y esta participación del usuario y lo que antes se entendía como usuario y beneficiario de la investigación, que antes estaba, digamos, al final de la cadena, ahora, al ser el problema que se está afrontando de carácter sociotécnico, tiene que integrarse de forma más plena en el proceso de generación de conocimiento. Estos equipos, cada vez más grandes, cada vez más importantes, cada vez más flexibles, tienen que ser cada vez más diversos. Y aquí es donde entran conceptos como los conceptos de co-creación, de los que se han hablado ya Ismael, por ejemplo, conceptos de ciencia ciudadana, que creo que es un tema que se tratará mañana. Estos conceptos son parte de las respuestas que se dan a la necesidad de generar equipos diversos para orientar el trabajo de generación de nuevo conocimiento a la solución de grandes desafíos sociales. Y estos son los tres elementos de cambio
que yo considero centrales a la hora de generar ciencia excelente y con repercusión social. Y estos cambios afectan de lleno al tipo de evaluación que podremos o que deberíamos realizar. El tipo de evaluación a que nosotros estamos acostumbrados, en la jerga de evaluación, una de las distinciones clásicas es entre evaluación sumativa y evaluación informativa. La evaluación sumativa es la evaluación que, como científicos, como investigadores, en muchos ámbitos de la administración pública, estamos acostumbrados. La evaluación sumativa se realiza cuando una cosa ya ha pasado, mirando hacia atrás. Hemos conseguido los resultados que se esperaban. Esta inversión en un proyecto de investigación ha generado aquello que había prometido que se iba a generar. Y esta evaluación, esta mirada hacia atrás, se puede usar para evaluar una intervención cuando ésta ya ha terminado, pero también se puede usar para evaluar la distribución de recursos, que puede ser, por ejemplo, a través de no solamente financiar proyectos, sino también contratar personal nuevo. La contratación de personal es una forma de distribución de recursos y estas decisiones se toman sobre la base del desempeño, muchas veces, del desempeño que pueden demostrar aquellos que están compitiendo para conseguir el proyecto o para ser contratados. Es una evaluación ex ante, porque se hace antes de hacer la inversión, pero se basa en una mirada hacia atrás, hacia qué desempeño aquellos los que están compitiendo para un proyecto o para un puesto laboral han podido demostrar. Y este tipo de evaluación lo que hace es generar un juicio de valor. ¿Es esto bueno o es esto malo? ¿Ha salido bien el proyecto? ¿O ha salido mal? ¿O ha salido mediano? A veces estamos acostumbrados, ¿no?, a las evaluaciones en evaluación de proyectos. ¿Es este un proyecto que ha sido excelente? ¿Es este un proyecto que ha sido bueno, mediocre, malo o muy malo? Este es el resultado de una evaluación sumativa, es un juicio de valor que se usa, sus funciones son o la distribución de recursos o una rendición de cuentas. Y como estas son sus funciones, si el evaluado participase directamente en la realización de la evaluación, lo que pasaría es que se daría un conflicto de intereses. El evaluado quiere saber bien en la foto. Entonces, para mantener un cierto elemento de objetividad es necesario que la evaluación sumativa con función de distribución de recursos y de rendición de cuentas establezca una distancia entre el evaluador y el evaluado. Lo dijo hace poco, creo que la directora de la NECA, ¿no? La evaluación buena es aquella evaluación que mantiene distancia del investigador evaluado. Y ello supone que estoy separando funciones, de forma muy parecida a la que explicaba Ismael hace solo un momento. El evaluado y el evaluador son tareas diferentes que realizan actores diferentes, pero también aquellos que son evaluados, nosotros tenemos que tener criterios específicos relacionados con su función que nos permitan evaluar a aquellos individuos. Por tanto, tengo que definir a quién estoy evaluando y definirlo de forma que sea claramente identificable. Un administrativo no es lo mismo que un técnico, no es lo mismo que un investigador. Tenemos carreras diferentes, lo que nos permite establecer criterios diferentes para implementar procesos de evaluación distintivos para cada función que nosotros estamos evaluando. Segmentamos las tareas. Y también estamos segmentando, cuando estamos hablando de proyectos, de inversiones públicas, de proyectos de investigación, también estamos segmentando los estadios por los que transitan estos proyectos. Un proyecto, una intervención, primero se define, luego se implementa y finalmente se evalúa. Es una evaluación que, como he dicho, es de mirada hacia atrás. Esas son las características de la evaluación sumativa que se basan en ciertos supuestos. El primero es el que acabo de describir, que los roles de los participantes en un proyecto, un programa de intervención, una organización,
son claramente definidos y que los objetivos de evaluación son claros y estables. El contexto es estable. Muchas veces, por ejemplo, en el contexto de la evaluación de personal investigador y el establecimiento de carreras de investigación, se oye el argumento de que el investigador tiene que saber aquello por lo que será evaluado. Y lo tiene que saber a largo plazo. Yo no puedo meterme ahora a hacer, no sé, una Ramón y Cajal, un postdoctorado, si me cambian los criterios de evaluación cuando tengo acceso a la plaza. Yo tengo que tener una estabilidad de criterios que me permita una planificación de mi actividad. De hecho, estoy empezando a organizar mi carrera con criterios de tipo más bien administrativo, como los definía Ismael. Pero esta estabilidad de criterios, el supuesto que tiene es que yo estoy trabajando en un contexto de baja incertidumbre. Yo tengo que saber aquello que necesitaré al final de una carrera de aquí 10 años, o tengo que saber antes de empezar un proyecto exactamente qué es aquello que me sucederá, qué es aquello que puedo esperar y qué objetivos aquel proyecto tiene que cumplir. Y teniendo estos objetivos claramente definidos, yo puedo realizar comparaciones y puedo medir. Puedo realizar comparaciones longitudinales, puedo decir si este proyecto en este punto de desarrollo no ha conseguido llegar a un cierto nivel de desempeño, si la tecnología no tiene estas características en este punto de desarrollo, yo la corto, termino el proyecto. Es el stage gate. Las definiciones de Technology Readiness Levels en la gestión de proyectos de carácter tecnológico se basan un poco en este supuesto. Yo tengo diferentes estadios en los que yo puedo tomar decisiones si he llegado al punto que debería llegar en aquel momento. Y esto se hace es una base de certidumbre de que yo sé a dónde voy y sé lo que tengo que hacer a cada momento. Y también me permite hacer comparaciones transversales. Estos criterios son genéricos, sirven en contextos diferentes y me permiten analizar situaciones usando, por ejemplo, pues los rankings a los que estamos tan acostumbrados. Tenemos una serie de medidas estables que no dependen de contexto, que establecemos con una base, una certidumbre sobre aquello que importa. Y todos estos elementos, que son supuestos sobre los que yo estoy realizando evaluaciones de tipo sumativo, son de hecho supuestos que encajan muy bien con el tipo de gestión administrativa que Ismael estaba describiendo hace poco. La gestión es supuestos que permiten una gestión centralizada, burocratizada, en el sentido de que yo puedo asignar recursos de forma racional a diferentes actores que me realizarán funciones predefinidas siguiendo criterios objetivos, claros, que me permitan pues igualdad en el acceso a la función pública, en la toma de decisiones y permita que todo el mundo pueda acceder a sus funciones o a sus financiaciones en igualdad de condiciones. Pero la gestión burocrática administrativa encaja con un proceso de evaluación sumativa que tiene unos ciertos supuestos que acabo de describir. La evaluación sumativa encaja con una cierta forma de producir conocimiento y de gestionar el proceso de producción y aplicación de conocimiento. ¿Qué problemas genera? Las tres condiciones iniciales, los tres elementos de cambio iniciales que he descrito para este tipo de evaluación. Hemos dicho que la segmentación requiere roles claramente definidos. El técnico es el técnico, el administrativo es administrativo, el científico hace ciertas cosas y los ciudadanos pueden hacer ciertas cosas, pero no se puede meter en la definición pongamos, de un proyecto de investigación. Pero lo que tenemos son roles cambiantes, interconectados, en equipos complejos que están asumiendo el estudio y la solución de problemas complejos en los que se requiere una participación activa de elementos ciudadanos, también de la administración pública, por ejemplo, el tipo de cambios que estaba describiendo Ismael. Por tanto, no podemos definir claramente y segmentar
los roles de diferentes actores en este proceso de generación de conocimiento. Y como la situación es compleja, es realmente una situación de alta incertidumbre. Y como decía Ismael, incluso en el tema de los wicked problems, la misma definición del problema es incierta. No sabemos muy bien a dónde vamos. Y como no sabemos muy bien a dónde vamos, no tenemos este contexto de baja incertidumbre que nos permite la aplicación sistemática de formas de evaluación sumativa. Y además, el contexto importa mucho. En situaciones complejas, donde hay muchas interacciones, la forma en que estas interacciones se desarrollan y emergen depende de las condiciones contextuales en las que está surgiendo. O sea, en diferentes contextos, las soluciones son diferentes, incluso el tipo de conocimiento que se está generando es diferente. No es lo mismo la gestión del tráfico urbano y la movilidad urbana en Barcelona que en México, que en Ámsterdam. Las condiciones contextuales importan mucho en la definición del problema y en la definición de las soluciones. Entonces, si los supuestos de la evaluación sumativa vienen cuestionados por los procesos de cambio en la generación y aplicación de conocimiento, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es en el desarrollo de aproximaciones formativas a la evaluación. La evaluación formativa es otra forma de hacer evaluación que es necesaria aplicar si el tipo de problemática que nos enfrentamos es una problemática compleja como la que acabo de describir. Y es una evaluación muy diferente. Su objetivo no es realizar una estimación del valor de una intervención, actuación o desempeño individual, actor o pasado, sino que es una evaluación que se realiza con los participantes en una intervención, con aquellos que son evaluados, con el objetivo de mejorar la intervención o de mejorar el desempeño personal. Y por tanto, como su objetivo es la mejora, se orienta al aprendizaje. Y como se orienta al aprendizaje y la mejora en un contexto donde el contexto importa mucho, necesitamos tener, cuando hacemos evaluación formativa, necesitamos un conocimiento en profundidad de aquello que se está evaluando. ¿Por qué aquella intervención específica no está funcionando en aquel contexto en el que nos estamos fijando? Y para ello necesitamos la ayuda, la participación del evaluado, de aquellos que están interviniendo, que están realizando la intervención. Al apreciar el contexto y la diversidad y al participar el evaluado en el proceso de evaluación, esta distancia entre evaluador y evaluado me desaparece. Los evaluados, al fin y al cabo, se analizan a sí mismos. El papel del experto en evaluación no es emitir un juicio, es asistir, ser facilitador de un proceso de aprendizaje. Y los problemas y fracasos que en una evaluación sumativa el evaluado tendría interés quizás en esconder o no expresar porque quiere salir bien en la foto, naturalmente, en una evaluación formativa el interés del evaluado es expresar, poner claros y entender aquellos fracasos, aquellas dificultades que se está encontrando, porque es precisamente allí donde puede mejorar en una intervención. Y la teoría de cambio, o sea, aquello que nosotros queríamos hacer, queríamos llegar a un cierto objetivo a través de unos pasos intermedios, o no existe porque aprendemos a medida que vamos avanzando, o si existe, es flexible. O sea, nosotros a medida que implementamos una actividad y vemos los problemas en que nos encontramos, podemos redefinir las expectativas que teníamos al principio y pensar que los objetivos mismos o los pasos intermedios para llegar a aquellos objetivos no son los que nos pensábamos al principio. Parte de nuestro proceso de aprendizaje es cambiar la teoría de cambio.
Y en el momento en que yo cambio la teoría de cambio, que es la base de mi proceso de evaluación, aquella distinción segmentada que teníamos entre definición, implementación y evaluación me desaparece. Yo estoy implementando a la medida que estoy evaluando y esta evaluación me cambia la definición de mi proceso y me afecta mi proceso de implementación. Definición, implementación y evaluación colapsan en un proceso conjunto. Estas actividades se realizan con solapamiento, con un solapamiento muy marcado. Y es por ello, y porque además tengo equipos nuevos, diversos, con participación de actores diversos, que las funciones de cada actor también me cambian. El evaluador ya no es un experto externo, la administración, como conocedora de los problemas que tiene que solucionar de la forma que Ismael ha descrito, es también participante en este proceso de evaluación y ello requiere capacidades nuevas en todos aquellos participantes en el proceso que es evaluado, porque contribuye a este proceso de evaluación. El gestor, el administrador, ya no invierte dinero y luego se olvida y le llega un experto que evalúa, sino que participa activamente en la identificación de problemas y participa también en los procesos de evaluación. Si no, no aprende y no puede mejorar en sus tareas nuevas del tipo que Ismael ha descrito. Y esto afecta de forma igual al investigador, que es otro jugador en este trabajo de equipo de generar nuevo conocimiento con orientación a problemas sociales. Por tanto, toda la gobernanza, en este caso, yo argumentaría del sistema de generación y aplicación del conocimiento, nos cambia. Y esto es algo que, evidentemente, otra vez, como decía Ismael, no está pasando aún, excepto en algunas áreas muy específicas donde los gérmenes de cambio se han empezado a ver. En algunos contextos, en algunas universidades, en algunos departamentos, donde este tipo de evaluación formativa se está empezando a aplicar en procesos de innovación, en políticas de innovación con otro carácter. Los conceptos de innovación transformadora, por ejemplo, van en este sentido y se están empezando a hacer cosas. Es, por tanto, una situación muy emergente, pero mi argumento es que si realmente mi prognosis de la situación que hacía al principio es correcta, se necesita cambiar el sistema de evaluación para adaptarnos a este nuevo contexto que está surgiendo. La excelencia hoy en día no es la misma excelencia de hace 100 años. Y con esto yo creo que he terminado. Requiere sistemas de gestión adaptativas, que requiere una gobernanza descentralizada, pero ya casi va de por sí. En el momento en que tengo un sistema complejo con análisis contextuales, con las capacidades definidas en un contexto específico, en que los papeles se me mezclan, este sistema complejo yo no lo puedo gestionar de una forma centralizada, porque no tengo conocimiento suficiente y porque la situación es demasiado cambiante. Entonces necesito otras formas de gestión. La gestión adaptativa es uno de los conceptos que se han puesto sobre la mesa como una herramienta de gestionar procesos de cambio complejos en las situaciones que acabo de describir. Y ahora sí que terminamos. Y dejo de compartir. Y no os oigo. Muchas gracias, Jordi. Se nos está tirando el tiempo encima. Antes de pasar al taller, ¿alguien tiene preguntas concretas sobre lo que se ha expuesto o pasamos ya a lo que es compartir entre todos un poco las reacciones a lo que se ha expuesto? ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta? Vale, pues si os parece vamos a hacer un poco de dinámicas participativas hasta la hora de cierre. Jo quizá us pediria si us podéis acercar un poco más i baixem d'aquí dalt, no? Sí? Clar, el Jordi. Em quedo o no em quedo com ho fem?
Però el Jordi podrà veure allò de... Bueno, era si el Jordi podia veure el que es dirà. Vale. Jo a la meva presentació havia posat les preguntes. Sí, por aquí. Com funciona això ara? Intenta fer una trucada important? No, va ja faré després. A les 5 la pots fer? Sí? Jo hauré de marxar a les 5 per això. Podem tornar a la meva presentació que tenia el guió allà. Al final. Ara ho explicaràs, suposo. Sí. Sònia. No sé si... Bueno, yo antes que nada quería hacer una pregunta también un poco para romper el hielo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto los que estáis aquí os habéis sentido interpelados con lo que se ha presentado? Y hablando directo, ¿no? O sea, en el sentido de vuestra función dentro de lo que es el mundo de la investigación.